donde la doctora Beatriz Gutiérrez Müller apalea a López Dóriga, a Loret, inclusive al Reforma, al Universal, a Ciro, a toda esta prensa que se encarga de atacar al presidente López Obrador. De Francisco I. Madero, Beatriz Gutiérrez Müller citó a autores para señalar a la prensa como el enemigo más vil del expresidente. Que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes, la miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes, no pudo dar más fruto que el de la ingratitud. Estos fueron los principales: El Mañana, Multicolor, La Tribuna, El Heraldo, El País, El Imparcial y El Diario, amén de otros libelos que por su inaudito libertinaje y desenfreno deshonraron aún más y por entonces a la prensa nacional. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a elegir hacia un icono que se encuentra ya en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, agárrate que esta información que te voy a presentar, donde la doctora Beatriz Gutiérrez Müller apalea a López Dóriga, a Loret, inclusive al Reforma, al Universal, a Ciro, a toda esta prensa que se encarga de atacar al presidente López Obrador una y otra vez. ¿Y por qué te digo esto? No sé si lo viste, pero en este discurso de lujo de la dama de primera Beatriz Gutiérrez Müller menciona que el enemigo más cruel y vil es la prensa lacaya de la dictadura. Inclusive esto lo asemeja con un discurso del pasado, donde estaría leyendo unas cartas, un escrito, un texto de la época donde Francisco I. Madero, inclusive, pues también la prensa había atacado al presidente constantemente para debilitar su imagen, y eso es lo que está copiando la oposición en esta actualidad. Inclusive salió el Reforma a decir: en ceremonia por el asesinato de Francisco I. Madero, Beatriz Gutiérrez Müller citó a autores para señalar a la prensa como el enemigo más vil del expresidente. Obviamente una indirecta que iba muy directa para ellos, para estos pasquines que nada más se encargan de atacar al presidente López Obrador. Y rápidamente este párrafo dice: en la conmemoración del 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que los enemigos más crueles de Madero fueron los periodistas lacayos de la dictadura. ¿Te suena a algo que se asemeja a la actualidad, donde realmente pues la prensa conservadora es de los enemigos del presidente López Obrador, por decirle adversarios políticos, bueno, no políticos, pero sí mediáticos, porque una y otra vez quieren tumbar al presidente, pero el presidente es muy fuerte? Esto fue lo que dijo la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en este discurso que la verdad, amigos, les va a interesar. Vamos a escuchar. Muy buenos días a todos congregados aquí en este patio, en este lugar donde estuvo preso el presidente Francisco I. Madero. El día de hoy que celebramos el 108º aniversario luctuoso de su persona y del vicepresidente José María Pino Suárez. Para esta ocasión de remembranza, he elegido un fragmento de un libro escrito por un antiguo colega suyo, don Federico González Garza. Bueno, vámonos a esa parte donde se pone bueno el discurso. Desde luego adviértase cómo Madero, en dicha carta, no teme ni le da importancia alguna a los ataques de la prensa, juzgando como muy natural la maledicencia de periodistas, quienes no habían levantado su voz contra los desafueros de la tiranía porfirista. Unos porque se hallaban connaturalizados con la dictadura y otros porque sabían que al periodista independiente no podría esperarle sino la lobreguez de la ergástula, como el horno crematorio en que muriera achicharrado el periodista Ordóñez. No se podía esperar que estos periodistas se tornaran en valientes,
pretendiendo ostentarse campeones del honor, de la libertad y la justicia, ahora que tenían la plena seguridad de no exponer ni su libertad ni su vida, atacando precisamente la justicia, el honor y la libertad. Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infirió al juzgarlos hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador de una libertad que no habían sabido conquistar. Madero suponía que serían hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita, ancestral tradición de nuestra raza, la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapina. La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud. Escribió Rogelio Fernández Güell en 1915. Así los galeotes, libertados por el insigne manchego. Bueno, vamos a adelantar otra parte muy interesante. Escuchemos. Ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente se dedicaron a minar y socavar el gobierno de la revolución, alterando siempre la verdad, lanzando las más infames calumnias sobre Madero y los prohombres de la revolución, hasta lograr dejar en el ánimo popular la impresión de que Madero era incapaz de gobernar y por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con todas sus ignominias. Ellos fueron, en una palabra, los que prepararon y abonaron el terreno en que bien pronto habrían de fermentar y florecer las más negras traiciones. Entre los periódicos que en vez de ser nobles instrumentos de los que la sociedad dispone para instruirse y civilizarse, y que se convirtieron en envenenadas dagas florentinas para apuñalear todas las honras y todos los principios, estos fueron los principales: El Mañana, Multicolor, La Tribuna, El Heraldo, El País, El Imparcial y El Diario, amén de otros libelos que por su inaudito libertinaje y desenfreno deshonraron aún más y por entonces a la prensa nacional. El texto de Federico González Garza termina así: para que se conozca qué suma tan considerable empleaba el porfirismo para tener una prensa agradecida y dócil a todas las órdenes del dictador y del grupo científico, dejo de manifiesto que don José Iturbide Alvírez, entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, me dejó el memorándum en donde aparecen subvencionadas algunas publicaciones de carácter científico o artístico que no merecen los reproches que antes hice a las de carácter político. Yo recibí toda la documentación de la Secretaría General de Gobierno en julio de 1911 y sé con pruebas que el régimen científico de Porfirio Díaz gastaba anualmente la cantidad de 101,826 pesos para ensalzar las excelencias de su dictadura y para acallar la justa oposición de los elementos verdaderamente independientes. Hasta aquí el fragmento de Federico González Garza. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, inclusive hasta revela cuánto le pagaban el famoso chayote, ¿no? Pero de esa época, a la prensa para que hablaran bien de Porfirio Díaz y obviamente hablar mal de Francisco y Madero. Esta información, extracto, la verdad está muy bueno. Yo cuando lo escuché dije, tengo que hacer este video para que se enteren también cómo esto traducido a la actualidad. La prensa es lo mismo, ¿eh? La prensa no ha cambiado, inclusive la historia está en las páginas escritas, pero pues aún así a ellos no les importa. Ahorita tienen tanta libertad que esto se ha convertido en un libertinaje desenfrenado, porque ya no tiene límites, inclusive hasta llegarle a faltar al respeto del presidente López Obrador en la propia conferencia de prensa mañanera. Lo retan, hay personas que le dicen que ni siquiera están de acuerdo con él, como recientemente lo hizo un periodista del Universal. Sin embargo, amigos, pues este gran discurso que dio la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Por cierto,
Del caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ya salió a responder ante la acusación, ¿no?, que le están haciendo en su contra por estos delitos. Eso lo puedes ver en el video de Notitops MX. Es el último video que hice el día de ayer por la noche. Sí hablé del tema, no lo hice en este canal, lo hice en ese canal Notitops, para que te suscribas a Notitops MX, otro canal alterno de estadística política. Pues amigos, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y recuerden que los números siempre sean exactos, y si no, es un fraude. Nos vemos en un próximo video. Te invito a dos canales, NotiExpress MX y benditas redes sociales. Bye bye, nos vemos hasta la próxima. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.